Hermano, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la clase de escuela dominical. Quiero invitarles a que busquemos un versículo bíblico, lo leamos todos juntos. Se encuentra en la primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 9 al 10. Perdón, capítulo 2, del 9 al 10. Primera de Pedro 2, 9 al 10. ¿Ya lo tienen? ¿Lo leemos? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Quiero llamar la atención de ese versículo a esa frase que dice, mas vosotros sois real sacerdocio. Dice, el real sacerdocio, el sacerdocio verdadero que está en función hoy día. Ok, vamos a nuestro libro de texto que es Zacarías. Capítulo 3. Vamos a estar estudiando la cuarta visión que recibe el profeta Zacarías, los versículos del 1 al 10. Zacarías 3 del 1 al 10, lo vamos a leer después posteriormente, pero antes yo quiero hablar acerca del sacerdocio, porque la visión que recibe Zacarías es acerca de Josué, el sumo sacerdote. Y vamos a aprender, ¿verdad?, a qué se refiere esta visión en el tiempo de Zacarías, quién era Josué, etcétera, etcétera, cómo se proyecta esta visión hacia el futuro. Pero antes es bueno que tengamos una noción de lo que es el sacerdocio. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento era el personal a cargo de los sacrificios y las ofrendas en los lugares de adoración. Hay una diferencia entre un sacerdote y un profeta. ¿Alguien puede decirme la diferencia entre un sacerdote y un profeta? Sí, por eso les pregunto, yo lo he repetido muchas veces. A ver, el hermano Julio levanta la mano. Ajá. Sí, podemos decirlo, representa a Dios ante el pueblo. Esa es la diferencia entre uno y el otro. Mientras que el profeta es un representante de Dios al pueblo, el sacerdote es un representante del pueblo ante Dios. Eso es lo que es realmente un sacerdote. Y en el caso de Israel, ellos tenían funciones específicas. La función principal era realizar los sacrificios en el altar. Prácticamente esa era su función principal. Pero también se encargaban de la adoración en el santuario, de bendecir al pueblo, como estuvimos viendo en estos días en los mensajes, en Números 6, 22 al 26, como Dios le dice a Aarón, bendice al pueblo, bendícelo de esta manera. También determinar la voluntad de Dios con el uso del Urim y el Tumim, instruir al pueblo en la ley divina, etcétera. O sea, el oficio del sacerdote era bien importante. Estas eran las funciones generales que ellos realizaban
a favor del pueblo ante Dios. También debían de aplicar las leyes de la purificación, según Levítico 11 al 15, y ministrar lo que eran los asuntos de la casa. Bien, en el monte Sinaí, Dios le dio instrucciones a Moisés para construir un tabernáculo, ustedes lo ven aquí en la foto, y también fue el que elaboró un sistema sacerdotal. Él escoge a la tribu de Leví para que se dedicaran a este ministerio, y desde Éxodo 28, capítulo 1, versículo 41, ya él nombra a Aarón, ustedes se dan cuenta que era el hermano de Moisés, y sus hijos para que sirvieran en el santuario. Los miembros de la tribu de Leví, que no eran parientes de Aarón, entonces ayudaban a los sacerdotes, pero no podían ofrecer sacrificio. ¿Entiende eso? O sea, dentro de la tribu de Leví era la encargada de los asuntos del templo y todo lo que era los sacrificios. Los hijos de Aarón, aquellos parientes de Aarón, eran los únicos sacerdotes que podían presentar sacrificios. Los otros ayudaban a los sacerdotes en otras funciones. Por eso que prácticamente el sacerdocio se caracterizaba de 3 categorías. Estaba el sumo sacerdote, ese era uno solo, que era elegido. Estaban los sacerdotes, que ya sabemos que tienen que ser descendientes de Aarón. Y usted había escuchado también de los levitas. Los levitas eran los que no eran parientes de Aarón, pero oficiaban en el templo. Así que estaban caracterizados en esas 3 categorías. El sumo sacerdote en sí era el encargado de la adoración en el templo, era un oficio hereditario basado en la condición de descendiente de Aarón, y casi siempre era destinado de por vida, a menos que por alguna razón fuera destituido, algo así como el papado en la Iglesia Católica, que cuando muere es cuando es reemplazado. Así era el sumo sacerdote, a menos que hubiera una razón que había que sacarlo, pues era de por vida. Y se le requería a este hombre un alto nivel de santidad. Todo esto que yo les digo, ustedes pueden encontrar información en Éxodos, en Levíticos, ahí donde están todas las indicaciones acerca de este oficio del sacerdocio. Por ejemplo, el sumo sacerdote no podía tener contacto con los muertos, inclusive en el caso de sus propios padres. No podía tener contacto ni mostrar signos exteriores de duelo. O sea, no estaba prohibido para él esto. No podía tampoco salir de los límites del santuario. Estaba confinado a estar en el santuario. Ese es el sumo sacerdote, no todos los sacerdotes. O sea, que era alguien dedicado al Señor de una forma plena. Si el sumo sacerdote pecaba, acarreaba culpa sobre todo el pueblo, como dice Levíticos 4:3, así que vemos qué función tan importante era la de él. Y su consagración era un ritual elaborado, duraba 7 días, incluía lavamientos especiales, vestiduras determinadas y ungimiento con aceite y sangre. Y solo él estaba permitido para entrar al lugar santísimo. Ustedes pueden ver acá en el diagrama más o menos el tabernáculo, como era confeccionado. Aquí está, este era el atrio, y aquí estaba en sí el tabernáculo, que entraba uno. La primera parte era el lugar santo y estaba dividido por una cortina. La segunda parte de este cuarto era lo que era el lugar santísimo, y ahí solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año en el día de la expiación,
que se realizaba en el mes de octubre. Todo eso según Levíticos 16, del 1 al 25. Así que ya sabemos que el sumo sacerdote era una persona importante, tenía responsabilidades muy grandes. Estaban luego los sacerdotes, que ellos servían para ejercer los sacrificios en el altar. Eran muchísimos, hermanos, muchísimos, sí. Sí, así mismo. Unas campanas en los pies. Si eso, el ruido de las campanas dejaba saber que él estaba vivo en el lugar santísimo. Y por eso entraba con una soga. Porque si por alguna razón violaba cualquier aspecto del ritual de purificación, moría. Porque ahí estaba la presencia de Dios, manifestada en esa nube y en esa columna de fuego. Y si él moría, nadie podía entrar a sacarlo. Se tenían que jalarlo con la soga, y las campanitas dejaban saber que él estaba vivo en ese lugar santísimo. ¿Cómo es? Bueno, era un día, era un solo día en el año, el día de la expiación. Eso ocurría una vez al año nada más. Era un solo día. Todo esto lo que nos habla, hermano, es de la magnífica santidad de Dios y de su justicia, que es un Dios 3 veces santo el que nosotros adoramos. Así que ya saben que el sumo sacerdote era una persona especial. Luego estaban los sacerdotes que servían ofreciendo los sacrificios o atendiendo este lado de acá del tabernáculo, el lugar santo. Ponían los panes de la mesa de la proposición, limpiaban el candelero de oro, etc. Y los levitas, que eran los ayudantes de los sacerdotes. Ustedes recuerdan la parábola del buen samaritano, donde pasa un sacerdote y después pasa un levita. Ya sabe la diferencia entre uno y otro. Ahora, hoy día ya nosotros no estamos obligados a seguir este ritual. La única razón es porque hoy día tenemos un sumo sacerdote para siempre. Ese sí no es reemplazable. Cuando el sumo sacerdote se moría había que nombrar a otro, pero ya Jesucristo viene a ser sumo sacerdote para siempre. Primera de Timoteo 2:5 dice, establece: Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Y como característica, y eso todo lo encontramos en Hebreos, dice que es un sumo sacerdote compasivo. Hebreos 4, del 14 al 16. Un sumo sacerdote inmutable. Hebreos 7, 22 al 25. Un sumo sacerdote perfecto. Hebreos 7, 26 al 28. Por lo tanto, no necesitamos un sumo sacerdote humano que nos represente ante Dios. El hacerlo o el tener uno sería entonces desvalorizar el oficio de sumo sacerdote de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que nosotros no nos confesamos delante de ningún hombre, sino que lo hacemos directamente ante Dios por medio de la oración en el nombre de Jesucristo. No hay necesidad de confesar nuestros pecados y de que hayan intermediarios humanos. Pero otro de los aspectos que está vigente es el sacerdocio, porque Cristo es el sumo sacerdote. Está vigente también el sacerdocio, pero es el de los creyentes. Por eso es que leímos en Pedro, donde dice que somos ahora real sacerdocio. ¿Qué era lo que hacían los sacerdotes? Ofrecer los animales en sacrificio para remisión de los pecados del pueblo. Nosotros tenemos, porque está el sumo sacerdote que es Cristo, libre acceso ahora ante el trono de gracia,
donde podemos confesar nuestros pecados. Ahora, no nos equivoquemos, no podemos confesar los pecados de otros, porque eso es muy personal. Yo he escuchado esta aberración en algunas personas: no, perdona los pecados de mi hijo, o perdona los pecados de Funalito. Los pecados son muy personales y la confesión es personal. El perdón hay que pedirle perdón personalmente, y tenemos esa capacidad por ser ahora el real sacerdocio. Cuando hablamos de un real sacerdocio, se trata del derecho de todo creyente a tener comunión con Dios por medio de Cristo. El cristiano ahora tiene acceso directo por medio de Él. Quiere decir que ministramos en el nombre de Cristo. Como cuerpo de Él que somos, también otra de las funciones de los sacerdotes es el orar unos por otros. Por eso es que intercedemos, tenemos esa libertad de ir al Señor en oración y estar orando unos por otros, y también llamarnos a la mutua santidad y a las buenas obras, que será otra de las funciones de los sacerdotes: instruir al pueblo de Israel en cuanto a la ley, y etc. Que ya con eso en mente, sabemos lo que era antes el sistema sacerdotal, lo que está vigente, que es el sumo sacerdocio de Jesucristo y el sacerdocio de los creyentes por medio de Él. Vamos entonces a la cuarta visión y ver de qué se trata. Vamos a pedirle a nuestra hermana Ginny, que siempre nos lee, que lea los versículos del 1 al 10. Del 1 al 10. Gracias, hermano. También a través de esta visión vemos como el sumo sacerdote también ejercía ciertos poderes gubernamentales sobre el pueblo. Ustedes se recuerdan cuando Jesús fue arrestado, cómo fue llevado ante el sumo sacerdote para ser juzgado según la ley del pueblo judío. Qué interesante la visión. Recuerden, estaba en aquel entonces, las visiones tienen que ver con la restauración del templo. El templo todavía estaba a medias, quiere decir no hay templo, todavía no hay sumo sacerdote, porque para que él pudiera ejercer tenía que haber templo. Pero ya Zacarías recibe la visión de este sumo sacerdote. Generalmente lo que nos deja decir es: el templo se va a reconstruir
el sacerdocio va a volver a ser ejercido delante del pueblo. Ve aquí al sumo sacerdote Josué, es también llamado Jesúa. Este fue llevado al exilio por el rey Nabucodonosor a Babilonia en el 586 a.C. y regresó a Jerusalén con Zorobabel, quiere decir el primer grupo, en el 537 a.C. Ese dato lo menciona Esdras, capítulo 2, versículo 2. Y fue quien dirigió la reconstrucción del altar y la restitución de los sacrificios en Jerusalén, según Esdras 3, del 2 al 6. A través de esta visión, Dios anuncia la plena purificación del sumo sacerdote y lo prepara para cumplir los rituales de expiación por el pueblo. Y también, viendo en un aspecto futuro, señala el día cuando el Mesías llegaría para ofrecer una expiación completa y eterna por el pueblo de Dios. Vemos que se presenta la visión delante del ángel de Jehová. Ya estudiamos acerca de la teofanía de Jesucristo. Y no sé si se dieron cuenta de un detalle ahí, que a la mano derecha del ángel se encontraba ¿quién? Satanás. ¿Listo para qué? Para acusarle, para acusar a Josué. O sea, nos muestra, y eso no solamente por lo que dice aquí, pero también por el libro de Job, que Lucifer aún tiene acceso ante el trono de Dios. Una de sus macabras acciones es acusar a los escogidos. ¿Usted no ha experimentado alguna vez una conversación con alguna persona que viene a hablarle de otro? Y viene como a calentarle la cabeza de lo que otro está haciendo y lo que otro está tramando y etcétera, y etcétera. Y usted está escuchando todo aquello y es como, yo no quisiera que, bueno, esa es la idea de lo que se presenta aquí, cómo Satanás se presenta delante de Dios para estar acusando y hablando y engañando, y es como para causar tormento. Por eso es que la reacción de Dios fue reprenderle en ese mismo momento. Uno de los beneficios que nosotros tenemos como pueblo de Dios al ser escogidos, según Romanos 8, 31 al 34, es que ya nadie nos puede acusar, ni el mismo Satanás puede acusarnos. Sin embargo, a pesar de que tenemos esta verdad escrita ahí, si usted sufre de acusaciones exageradas, que usted sabe que va mucho más allá de lo que es el dictado de una conciencia, Romanos 8, 31 al 34, ahí lo dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? Porque, ¿qué pasa? Yo sé que nosotros pecamos y que tenemos una conciencia que nos dicta el pecado para llevarnos a la confesión, al arrepentimiento, a la conversión. Pero hay veces que somos acusados exageradamente y nosotros pensamos que es nuestra propia mente. Y recibimos ese ataque que lo que trata es de debilitarnos, de hacernos pensar de que estamos muy mal, de incapacitarnos, de hacernos sentir por el piso, de que no valemos, no servimos. ¿Y todo eso de dónde viene? Del enemigo. Ya vemos que una de sus artimañas es acusar a los escogidos, hacerlos sentir inservibles para quitar el gozo y quitar el ánimo del servicio a Dios. O sea que según la visión, esta visión responde a que algunos habían formulado que Josué, recuérdense, él era el sumo sacerdote, él fue llevado al cautiverio, él regresa con Zorobabel, él estaba vivo, quiere decir que todavía era el que estaba en función. Algunos decían que él no estaba apto para desempeñar su función como sumo sacerdote. Nos enseña que todo aquel que quiere servir al Señor va a encontrarse con tropiezos puestos por Satanás, usando inclusive a seres humanos piadosos. Ustedes recuerdan la experiencia de Pedro con Jesús.
La narra ahí Mateo 16, del 21 al 23. ¿Verdad? Como después de haber recibido todas aquellas enseñanzas, Jesús le anuncia a Pedro que tenía que ir a Jerusalén y era preciso que fuera crucificado. ¿Y qué es lo que hizo Pedro? Regañó a Jesús. Mira que, oye, atrevido. Él regañó a Jesús. Lo llamó aparte y le dijo, que no te suceda esto. ¿Y Jesús qué le dijo en ese momento? Apártate de mí, Satanás. No era que Pedro era Satanás, pero sin embargo estaba personificando esta artimaña del enemigo de tratar de acusar y de tratar de evitar que uno avance en el servicio al Señor. Y Jesús lo reprendió. Josué se mantuvo predicando y enseñando al pueblo durante el tiempo que la reconstrucción fue suspendida. Él jugó un papel importante para que Ciro diera la nueva orden de reconstruir y sin embargo, a pesar de que hizo todos esos esfuerzos, se ve prácticamente acusado por los mismos de su nación. Como creyentes no debemos desestimar las fuerzas, las artimañas del enemigo, tampoco exagerarlas, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ahora, según los versículos del 2 al 3, Jehová interviene. Como el sumo sacerdote representa a la nación, al estar vestido de vestiduras viles, esas vestiduras viles es lo que indica, él no está apto para ejercer el sumo sacerdocio. Entonces el diablo se interpone a la adoración a Dios y lo acusa. Esa adoración fue interrumpida por todos aquellos años de cautiverio, pero como está a punto ya de ser restituida, es que se le ve ahí al lado del ángel de Jehová tratando de impedirlo, de impedir que aquello ocurriera. Y a Josué se le dice que es como un tizón arrebatado del incendio. Un tizón es un palo a medio quemar. Cuando el palo está a medio quemar, produce mucho humo. Y así es calificado el sumo sacerdote Josué. Es una expresión que se refiere, porque acuérdense, Josué está representando ¿qué? A la nación, a Israel, ante Dios. Y la expresión hace referencia que la nación ha sido arrebatada del cautiverio para ser restaurada a su posición sacerdotal. Cuando Satanás acusa, Dios le pone un hasta aquí, o sea, no más. Le dice, no te vas a imponer en los planes que Dios tiene para con su pueblo. Los versículos 4 al 5 vemos que menciona las vestiduras propias de un sacerdote. O sea que en la visión Zacarías ve cómo son quitadas aquellas ropas viles. Aquellas ropas viles están representando la imposibilidad del pueblo para realizar su adoración y su sacrificio en el templo. O sea, eso fue en el tiempo del cautiverio. No podían porque no había templo, estaban lejos del templo. Pero como son quitadas las ropas viles, es vestido entonces con las ropas sacerdotales. Todo este simbolismo es, para no volvernos locos, hermano, todo este simbolismo es, el templo va a ser reconstruido, el sacerdocio va a ser restaurado y la adoración en el templo va a comenzar de nuevo. Eso es todo lo que está tratando de decir con estos cambios de vestiduras, etc. O sea, Josué es vestido con la vestimenta propia del sacerdote. Fueron indicadas por Dios. Aquí tienen un ejemplo, después si quieren acercarse a la gráfica, y muestra lo que era la vestimenta del sacerdote y cómo debía de él vestirse. Todo eso lo encuentra en Éxodos 29, del 5 al 6. La vestidura sacerdotal incluía una túnica, el manto del efod, el pectoral, el cinto del efod y la mitra con una diadema
santa. Por eso el capítulo 28 de Éxodo es dedicado a detallar minuciosamente la elaboración de estas vestiduras especiales. Hasta la ropa interior del sumo sacerdote tenía que ser de lino puro. Éxodo 28, 42. O sea, ahí ustedes saben ya que en Éxodo se menciona toda la vestidura, pero la visión menciona la mitra. Ahí en el versículo 5 dice: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Esa era lo que era el turbante, según Éxodo 28, 4, 36 al 39. Y se usaba era para el día de la expiación. Era requerido que él tuviera su cabeza cubierta con esta mitra el día en que él estaba oficiando, por lo que simboliza la restauración del sacerdocio. Por eso que ropas viles, ahí está representando, somos pecadores, todas esas acusaciones que hace el enemigo de nosotros mismos para sentirnos mal y sentirnos que no podemos servir y ministrar en la obra del Señor. Pero Dios dice: pónganle mitra limpia. O sea, todos sabemos que la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado y podemos ejercer ese derecho, ese real sacerdocio que está en función y se nos ha dado en nuestras manos. Sin embargo, en la visión, o sea, no solamente hemos visto que Zacarías ve a Josué como sumo sacerdote, se le acusa como si tuviera ropas viles, como que él no estaba digno de ministrar. Se le pone una mitra limpia, o sea, Dios restaurando su sacerdocio, y ahora se le da instrucciones a Josué de parte del mismo Dios. Son los versículos 6 y 7. O sea, se amonesta al sumo sacerdote. Todo esto, hermano, nos dice: el servicio a Dios conlleva batallas espirituales. La condición para un buen sacerdocio y un gobierno sobre la casa de Dios es importante y solamente lo podemos tener con la ayuda del poder del Espíritu Santo. No podemos abusar de esta gracia. Sí, el Señor le puso esa mitra limpia, pero también le dice a él: tienes que andar en mis caminos, tienes que guardar mis ordenanzas. O sea, le da la clave para un ministerio próspero y saludable. No siempre fue así. Hubieron sumos sacerdotes corruptos, sumos sacerdotes que no guiaron al pueblo de Israel por el camino que deberían de llevar y guardar sus mandamientos. Jeremías amonestó a los sacerdotes. Por la falta de esta dirección, el pueblo se desvió hacia los ídolos, etc. Y vino el castigo del cautiverio. Y a pesar de que estos sacerdotes son amonestados, no corrigieron sus caminos y siguieron pues llevando al pueblo hacia el error. Y por eso que a Josué Dios le dice: ok, voy a restaurar tu sacerdocio, pero tienes que andar en mis caminos, tienes que obedecer mis ordenanzas. Los versículos del 8 al 10, que recordemos que el libro de Zacarías no solamente está haciendo una proyección profética hacia lo que está ocurriendo inminentemente en aquel tiempo en que Zacarías recibía la profecía, pero también está apuntando a un tiempo futuro, un tiempo profético, y está hablando acerca de Jesucristo como el Mesías y sumo sacerdote. Versículos del 8 al 10, Zacarías 3. Dice: escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Ese es un título que pertenece a nuestro Señor Jesucristo. He aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Sobre esta única piedra hay 7 ojos.
He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Esa frase ahí, tus amigos que se sientan delante de ti, es una referencia a los otros sacerdotes que ministraban en conjunto al sumo sacerdote, a Josué. Pero dice la Biblia, son varones simbólicos. Es decir, esto es para una señal. O sea, hombres más bien de portento profético, que en su posición oficial eran sombras de eventos futuros. ¿Qué quiere decir todo esto? Por medio de Cristo, Israel será redimida, restaurada, constituida, nación sacerdotal, de la cual Josué y el resto del equipo de sacerdotes eran solamente figuras. Por eso la visión hace referencias a Cristo con el título de El Renuevo, una piedra grabada. Cuando habla de el renuevo, ahora quiero hacerles preguntas a ustedes para que no sea tanto yo estar hablando aquí. ¿Qué significa el renuevo? ¿Por qué Cristo recibe ese título? ¿Y a qué se está refiriendo en la vida de Cristo? Ese título, el renuevo. Piensen por un momento. El renuevo. A ver, hermano Julio. Tiene una referencia ¿cómo dices? Cristo la cumplió y por eso recibe este título. A ver, Loida. No. Bueno. Ok, el renuevo puede hacer referencia a su primera venida, a la encarnación de Cristo Jesús. Eso se presenta como un renuevo. Él nació una criatura formada en el vientre de María y fue creciendo y creciendo y creciendo hasta entregar su vida por nosotros. Por eso él recibe ese título de el renuevo. Está apuntando a la humanidad y humildad de nuestro Señor Jesucristo. Cuando menciona entonces el otro aspecto, la piedra, que ahí lo dice, ¿verdad? La única piedra, está refiriéndose a su segunda venida. En su segunda venida, él ya viene a establecer su reino y a ejercer justicia contra todos los enemigos del pueblo del Señor. Así que lo que está recibiendo aquí Zacarías es una referencia al Mesías, tanto su primera venida como su segunda venida. Por eso dice, en esa piedra hay 7 ojos. ¿Qué significan los 7 ojos? A ver, hermano Carmelo. Muy bien. ¿Y por qué el número 7? Porque ahí está, la perfecta omnisciencia de Dios. Cuando Él viene como piedra, Él viene con la capacidad de ser rey, profeta y sumo sacerdote a cabalidad. Sí, hermana, dígame. Aquí, muy bien. Así que dice también aquí la profecía, quitaré el pecado de la tierra en un día. ¿Cuándo ocurrirá eso? A ver, hermano. En la cruz del Calvario. Muy bien. Quitaré el pecado en un solo día, quitó el pecado para siempre. Una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre. Y el versículo 10 hace referencia a las glorias del reino milenario y a la vida pacífica, poniendo de ejemplo su trabajo personal. Aquí le está diciendo expresamente a Zacarías de que Israel en un día, por medio del Mesías, ellos iban a renacer como pueblo de Dios e iban a ser restaurados y quitado el pecado de ellos.
sea, tenemos aquí la cuarta visión que recibe el sumo sacerdote, recibe Zacarías acerca de Josué, el sumo sacerdote. Y ahora quiero hacerle algunas preguntas de lo que ustedes han venido escuchando en la clase. Si fuéramos a buscarle un significado general a la visión, ¿qué pudiéramos decir? Un significado general a la cuarta visión de Zacarías. Piensen por un momento. ¿Alguien? A ver, hermana Ginny. Hasta ahora, las visiones tratan sobre la restauración del templo, que estaba en ruinas. Eso es para la nación que está tratándose de levantar. Es importante recibir estas visiones de parte de Dios. ¿Qué son las promesas de Dios? Que les dicen, ustedes van a volver a ser lo que eran antes. Ustedes van a volver a ejercer ese sacerdocio y ese culto a mí en la casa que aún no ha estado terminada. Esa es la idea central. Y como la religión, el sumo sacerdote jugaba un papel muy importante, porque aún no había venido Cristo, aún no había aún no había sido quitado ese pecado en un día, todavía que ese sistema sacerdotal iba a ser renovado, y era importante, es que la visión se refiere a Josué como sumo sacerdote. Inclusive más adelante en el libro de Zacarías vamos a ver la coronación de este sumo sacerdote. ¿Qué significa las ropas viles en la visión? Ropas viles. A ver, hermano Carmelo. El pecado del pueblo. ¿Qué pasó? Usted está vestido de esas ropas viles, y al estar vestido de ropas viles, ¿qué le está impidiendo? Toda aquella adoración en el templo. Estamos hablando de que fue Dios quien instituyó el tabernáculo, puso sumo sacerdote y lo vistió con vestiduras santas. Las ropas viles están representando el pecado que desde un principio los llevó a ellos al cautiverio, y el cautiverio los alejó de la casa de Dios, y al estar lejos de la casa de Dios no podían adorar como la manera como Dios lo dijo. Entonces, cuando Dios dice, pónganle una mitra limpia, ¿a qué se refiere? Okay. Muy bien. Vemos aquí a Satanás interponiéndose. ¿De qué manera se interpuso? ¿Cómo? Acusándolo, diciendo qué. Diciendo que él no estaba listo, no era digno de oficiar en el templo. Okay. ¿Y qué es lo que podemos aplicar a nuestras vidas en ese aspecto? ¿Alguien otro que no haya hablado? A ver, hermana Yolanda, ¿qué usted cree? ¿Qué usted cree acerca de Satanás ahí a la derecha del ángel de Jehová, acusando de que el sumo sacerdote Josué no era digno? ¿Qué le enseña eso a usted? Nosotros hoy día somos el real sacerdocio. ¿Qué nos enseña eso a nosotros? Bueno, eso es como que siempre va a haber una discordia, que siempre va a haber como algo que está ahí, como poniendo cizaña. Exacto. ¿Qué quiere decir? Que lo que nosotros hacemos para el Señor, el servicio que hacemos para el Señor, que es ejerciendo el real sacerdocio. ¿De qué manera ejercemos el real sacerdocio nosotros? Lo dijimos, orando,
Primero, personalmente podemos ir ante el trono de Dios a confesar nuestros pecados y recibir perdón. Segundo, oramos unos por otros. Y tercero, nos estamos instruyendo y animando en común. Y para eso está el ejercicio de los dones en la iglesia, es para edificar el pueblo de Dios. Entonces, yo estoy aquí ejerciendo mi función. Usted le ponga el nombre a su don como Dios lo haya capacitado. ¿Qué pasa? Siempre va a estar ahí el enemigo, acusando, sembrando cizaña, de una manera muy específica aquí. O sea, poniendo en nosotros incapacidad para debilitarnos, para desanimarnos, para que pensemos que no somos dignos, no estamos aptos de hacer esto y de aquello para el Señor. Y eso, déjame decirle, ninguno de nosotros, en nuestra propia capacidad, vamos a conseguir un estado de dignidad tal que podamos servir al Señor o sentarnos a la Santa Comunión. No, pero la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que nos limpia de todo pecado, nos imparte esa dignidad de podernos sentar a la mesa en comunión y de yo poder estar hoy aquí enseñándoles a ustedes. Si no fuera eso, yo no estuviera apto. Pero ¿qué pasa con el enemigo? El enemigo exagera la culpabilidad, exagera lo que pasa en nuestras vidas. Y es bueno que tengamos una conciencia que nos dicte, pero a veces esa exageración hace que el cristiano se debilite. Y era lo que estaba tratando él. Satanás estaba tratando de interponerse a que se restaurara el sistema sacerdotal del pueblo de Israel. Y por eso lo vemos ahí en la visión, tratando de interponerse. Y en la última parte, donde sí se le dan instrucciones específicas al sumo sacerdote Josué, de que debe de andar en los caminos de Dios, de que debe de obedecer sus leyes. O sea, en otras palabras le está diciendo, toma tu oficio con seriedad y responsabilidad. Guía al pueblo de la manera que yo te indico, entonces recibes bendición. Nos enseña también nuestra responsabilidad, porque yo sé que tenemos la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Yo tengo también que ser responsable en procurar una vida santa delante de Dios. Entonces va a haber prosperidad en lo que uno hace, porque va a estar la bendición del Señor con nosotros. Nuestro ministerio va a ser próspero. Cualquier cosa que hagamos para el Señor va a ser bueno. Yo tengo aquí, para aquellos que lo deseen, es interesante, una tabla de de todos los sumos sacerdotes que tuvo el pueblo de Israel. Recuerden que el sumo sacerdote era de por vida, comenzando desde Aarón y terminando con Ananías. Si ustedes lo requieren, yo le puedo hacer una copia a los que lo desean. 5, 6, 7. Ok, yo la semana que viene yo les traigo la tabla con los sacerdotes y tiene la referencia bíblica al lado de cuando ellos fueron puestos, y al leerlos puede ver los que ejercieron bien su sacerdocio, los que no, etc. Ok, hermanos, hasta aquí hemos presentado la visión. Ahora me gustaría que ustedes, como siempre hacemos en la escuela dominical, y ha resultado que aprendemos unos de otros, porque a lo mejor hay algún detalle que presentamos que o está oscuro todavía, o a uno se le escapó y es algo que podemos añadir al conocimiento que estamos tratando de adquirir acerca de esta profecía. No hablamos mucho del cumplimiento futuro. Cuando se menciona el renuevo, está hablando la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando se menciona la piedra, está hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El día que fue quitado el pecado fue el día que Cristo murió en la cruz del Calvario. Para Israel, que todavía
como nación en sí no han recibido a Cristo como Señor y Salvador, está ese día en el futuro señalado para eso. Todo eso lo menciona la visión. Okay. ¿Alguna pregunta o algo que usted quiera añadir a la clase? Nos quedan unos 5 minutos. Sí, diga. Bueno, el comentario suyo podemos de alguna manera irvanarlo a lo que estamos estudiando hoy día. Porque allá afuera hay gente que se proclama sacerdotes y no lo son. Recuerde, el oficio de sacerdote no solamente era representar al pueblo ante Dios y ofrecer aquellos sacrificios, también era instrucción, era exhortación. Y estas personas están siendo mal instruidas, mal guiadas por estos líderes religiosos. Y tenemos que tener misericordia porque están bajo esa ignorancia. Y predicarles el verdadero evangelio de Cristo, donde van a reconocer al verdadero sacerdote, al sumo sacerdote Cristo. Y de qué manera somos ahora nosotros los creyentes, todos real sacerdocio. No solamente pasa con muchas religiones que siguen a líderes que no les están guiando en el camino correcto del Señor. Okay. ¿Alguna otra pregunta, hermano? Hermano René. Ajá. Okay, yo quiero tratar de reconocer su pregunta. Usted dice cuándo va a ser. O sea, todo ese sistema ya pasó. Ya pasó. Okay. Bueno. Okay. Exacto. Mientras que el pueblo de Israel esté en negación acerca de Cristo el Mesías, para ellos esto no está cumpliéndose. Sí, por eso es que van a ser engañados por el anticristo. El anticristo les va a reconstruir su templo, va a reanudar los sacrificios en el templo, o sea, el sistema sacerdotal. Pero todo eso va a volver a ser destruido por Dios cuando Cristo venga en su segunda venida y entonces vuelva a restaurar el sistema sacerdotal, el templo y las nuevas condiciones que van a ordenar en ese tiempo por los 1000 años. O sea que mientras tanto, todo lo que tiene el pueblo de Israel es un muro de lamentaciones para ir y darse golpe en la cabeza. Las sinagogas, que son los lugares de centro de reunión de ellos para interpretar la ley, ellos en este momento no pueden ofrecer ningún tipo de sacrificio porque sin templo ellos no lo consideran así. Y van a estar en esas condiciones hasta que sean engañados por el anticristo. ¿Entiende? Okay. Ajá. Pero ese era musulmán, ¿no? Ah, sí, pero esa ya es otra, como dice, otra cosa. Sí. Sí. Ajá. Okay. ¿Alguna otra pregunta relacionada al tema de la clase? ¿O algo que usted quiera añadir acerca de la cuarta visión de Zacarías? Tenemos el consenso general de la visión.
¿verdad? De manera tal que cuando yo abra la Biblia ahí en Zacarías capítulo 3 y yo lea esa parte, en mi mente yo pueda saber a qué se está refiriendo, cuál es el significado, etcétera. ¿Podemos decir que sí, aunque no lo podamos explicar con las palabras? ¿Sí? Ok. Bueno, entonces si no hay ninguna otra pregunta, solamente recordemos que en este momento Cristo es el sumo sacerdote puesto para representar la casa de Dios. La casa somos nosotros. Él es el único. Cualquier otro medio de intercesión es ajeno a la voluntad de Dios, a lo que Dios ha establecido. Ese es el sumo sacerdote. Nosotros somos real sacerdocio. Somos llamados al real sacerdocio. Quiere decir a ejercer nuestros dones para el servicio al Señor, a estar orando unos por otros, a estarnos exhortando unos a otros. En aquel tiempo habían levitas. Yo espero que no hayan levitas en medio de nosotros hoy día. O sea, personas que no ejercen su sacerdocio teniendo la oportunidad ya de ejercerlo, porque ya en Cristo sí no hay sacerdotes y levitas. En aquel tiempo sí. ¿Cuál era la diferencia? ¿Cuál era la diferencia entre sacerdotes y levitas? Ayudaba al sacerdote, ¿pero por qué? ¿Por qué no podía ofrecer sacrificio? Porque no era descendencia, sí, eran de la tribu de Leví, pero no descendientes de Aarón. Exacto. Pero nosotros sabemos que en Cristo no hay hijos de primera, hijos de segunda. Todos nosotros somos hijos de Cristo, hijos de Dios. Estamos en calidad de sacerdote. Pero hay veces hay gente que prefieren ejercer el oficio de levita y no hacer nada para el Señor, y no es lo que verdaderamente Dios nos ha llamado a realizar. Nos ponemos en pie y nos despedimos, hermano. Bueno, nos despedimos de la escuela dominical, pero empieza el culto de adoración. Oremos. Bendito Dios, adoramos tu nombre, porque hoy tenemos, Señor, un sumo sacerdote perfecto, inmutable, compasivo, que está intercediendo por nosotros. En este preciso momento, Él ha abierto a través de su sangre y su cuerpo el camino, el acceso ante tu trono de gracia, de manera tal que podemos con toda confianza presentar nuestra adoración, pedirte perdón por nuestros pecados y estar aquí congregados, Señor, en tu nombre. Gracias porque siendo indignos tú nos has hecho un real sacerdocio, pero es para anunciar tus virtudes. Bendice, Padre, todo lo que se ha aprendido en esta clase. Ayúdanos a retener todo el contenido didáctico que hemos aprendido, pero también a aplicar en nuestro corazón, que igual que tú a Josué le indicaste que anduviera en tus caminos, así tú nos llamas a la santidad de vida para poder, Señor, ejercer sacerdocios bendecidos y prósperos. Pedimos ahora que nos bendigas en el culto de adoración, en Jesucristo oramos. Amén.